Digo, está Nacho Torres sentado acá con nosotras. Buenas noches, Torres. Hoy estuvo reunido con Guillermo Franco y se llevó, yo voy a decirlo así, usted después me corregirá, la promesa de que la ley, en la ley ómnibus, en lo que refiere al capítulo pesca, que es enorme y tiene mucho detalle, pero que en definitiva va a impactar, sobre todo en las provincias que tienen muchos ingresos y que viven en gran parte de este sector productivo, en el laburo y en los ingresos de la provincia. O sea, la gente que trabaja en ese sector y en lo que le ingresa también a la provincia por parte de la explotación de ese recurso. Habrá que ver después qué es lo que pasa. Bueno, por eso, traemos buenas noches primero, antes que nada, pero trasladamos esto. A nosotros por lo menos nos pasa que en off hay mucha gente, dirigentes de alto voltaje que dicen, yo me siento con Franco, tengo una gran conversación muy honesta, muy productiva. No tengo claro si eso va a prosperar y va a convertirse en una decisión. ¿Usted hoy salió de esa reunión? Yo creo que el gobierno tiene que prender una vela, Franco, porque la verdad hay penales que ataja que muchas veces no se sabe. Eso no hay duda, claro. ¿El gobierno o Milei le tiene que prender la vela? El gobierno, porque el gobierno es Milei el que le tiene que prender la vela. Hay temas que terminan en una sola ventanilla, que es interior. En el caso de Chubut, por ejemplo, tuvimos 2 incendios muy grandes y no había firma en ambiente para firmar un convenio por los aviones hidrantes. Lo llamamos a Franco, en 2 minutos lo resolvió, él puso la firma, aunque no era competencia de él. Es una persona que está abierta al diálogo. Yo creo que es un eslabón importantísimo, que tiene mucha centralidad, obviamente, pero también... Pero hoy se fue tranquilo de la reunión. ¿Usted sintió que ganó? ¿Salió de la Rosada diciendo, yo gané, tengo la ley de pesca, va a ser como yo quiero? No se trata de ganar o perder. Pero Torres, ayúdeme a hacerlo más fácil, porque yo, si no... Sí. Nos fuimos con lo que esperábamos, sí. ¿Qué esperábamos? Garantizar la soberanía de las 200 millas del mar argentino. Nos fuimos con la sensación también que la voluntad del gobierno nunca fue avanzar en ese sentido, lo cual es positivo. ¿Y por qué también cuestiones claves. ¿Por qué lo escribieron? Sí, porque el decreto, vos no podés avanzar en una norma tan sensible sin dejar claramente, explícitamente que los buques son de pabellón nacional. Claro. La intención puede ser o no, por eso la idea es... un tema de interpretación o como que era ambiguo lo que... La no redacción, podés dejar, la redacción no de la podés dejar ley. interpretación. Por eso es lo que... Ahora vamos a ir a Graciela. Sí. Dejémosle terminar, porque hay que terminar la idea. Y por otro lado, el hecho de haber armado una mesa sectorial. Porque yo creo que en algunos casos sí hubo torpeza, lo dije, lo repito y lo ratifico, pero no mala fe. Y nosotros, sobre todo los gobernadores, te digo, la semana pasada nosotros anunciamos que Chubut va a ser la primera provincia de la Argentina en adherir al capítulo de justicia. A la semana ver que se avanza en algo que nos afecta y nos impacta de lleno, de manera inconsulta, eso sí nos preocupa, pero nos preocupa en las formas, porque la verdad que podrían haber sido buenas noticias y termina siendo un conflicto sectorial importante. Graciela... No, yo creo Buenas noches que, primero, perdón. Buenas noches, ¿qué tal? Yo creo que lo que hicieron hoy el gobernador, el intendente de Mar del Plata tiene fuerza política. Más allá de este análisis minucioso que se hace de las personas, de si lo hicieron, cómo lo hicieron. Acá vinieron con una motosierra y dijeron vamos a barrer con todo lo que tenga que ver con controlar. Y cuando todavía no tenían nombrada la persona especializada en materia de pesca, porque este es el otro tema, o sea, sin consultar a nadie que supiera de pesca, se metieron a barrer con todas las cuestiones que controlaban. Entonces, ese es el gran problema de todo el paquete. No es solo de pesca. Pesca lo escandaloso, porque es la incomprensión de un tema complejo. El tema pesca no es un tema sencillo. A ver, decir que vengan a pescar en la zona económica exclusiva, vienen a pescar. De afuera vienen a pescar, pero vienen a pescar el remanente de la pesca nuestra. O sea, hay una cuota, después que cubrimos la nuestra, que la dejamos para el buque que quiera venir, que se registre y que venga y nos diga según la ley, lo que decía era que no estaba claro, por lo menos en la redacción, dentro de las 200 millas, la competencia era igual nacional, extranjero, pero cualquiera. No es una cuestión de competencia. El tema de la pesca es un tema complejo. No lo maneja cualquiera. No, está claro, digo, pero ahora que los gobernadores, Torres, Montenegro fueron, y tuvieron una conversación, entiendo, antes con los referentes de la Cámara Pesquera, de quienes manejan la pesca en la Argentina. En paralelo estaban los principales actores de la pesca de la Argentina en la Casa del Chubut, atentos a cuál era la resolución de esa reunión, y también habían representantes de los bloques más importantes, de la UCR, del PRO, de Cambio Federal. ¿Pero esto subsana el problema, Graciela, o no? Eso es muy importante. ¿Pero resuelve el problema pueden decir o no? lo que quiera,
eso tiene que ser una ley, está en el Congreso y en la fuerza política de los gobernadores, de los 4.752 kilómetros ribereños que tiene la Argentina, parados y diciendo, señores, vamos a hablar de la ley. No es de cualquier manera. Eso es sumamente importante. Pero digo, más allá de la cuestión propia de la pesca, digo, como metodología, ¿puede funcionar? Porque digo, no lo hicieron de mala fe, fue torpeza. No, Nacho Torres, no fue torpeza, fue cumplir con el discurso, desde el dogma. Y si vos tenés la idea de que vas a gobernar con el dogma, te vas a tropezar con la misma piedra con la que se tropezó el otro dogma que se fue. ¿Me entendés? Necesitamos que haya sensatez en las normas y en las cosas que se hacen. Porque vos tenés dos parantes. Tenés el parante de la propia sociedad, que sale a la calle y protesta, y tenés el parante de la justicia. La justicia no va al Poder Ejecutivo a controlarlo. La justicia espera. Y cuando alguien ve afectado su interés, va a reclamarle a la justicia que actúe, y la justicia actúa conforme a lo que tiene, no solamente como ley, constitución, código, sino también conforme a toda la jurisdicción que tiene, que está consolidada en todos los fallos, la doctrina, etc. Entonces, no es fácil, no es vengo acá y entro con una motosierra. Ahora, entro respetando las instituciones y en lo posible, todos entendemos que hay que ajustar, todos entendemos que este Estado gigantesco no nos sirve a nadie, y mucho menos a los pobres que desde hace 12 años vienen siendo evidentes en nuestro país. Todos entendemos eso, pero es sin motosierra. Y hay una agenda que va a tener mucha centralidad, que es la agenda del federalismo. Pues yo creo que la debilidad mayor que tiene el gobierno, que es falta de volumen parlamentario, termina siendo una ventaja para el sistema republicano. El Congreso va a tener una fuerza y va a discutir muchos de estos temas, que la verdad son temas importantes. Salimos de los proyectos tribuneros, del revanchismo judicial y hablemos de una agenda de desarrollo verdaderamente federal, ¿no? Está bien, pero el gobierno manda una ley gigantesca, ómnibus, que tiene 1000 frentes abiertos. La pregunta es, ¿para ustedes es viable esa conversación, esa discusión en tiempo extraordinarias, en tiempo récord, que se salde en este plazo que propone el gobierno? El plazo que sea necesario. Yo creo que someter todo a asamblea tampoco es la solución. Hay una decisión ejecutiva de avanzar, pero tiene que avanzar de la manera que dicta la ley. Y tiene que tratarse en el Congreso y se va a votar en particular. Yo celebré cuando, creo que fue Lozada, presentó una ley espejo del DNU para poder debatir en particular. Pero el gobierno no lo celebró. Sí, pero el gobierno no lo celebra, no quiere eso. Bueno, pero hay distintas fuerzas políticas, hay que equilibrar. Yo creo que querer llevarse todo puesto sería un error. Y si el gobierno no tiene la sensibilidad suficiente y la humildad suficiente para escuchar al interior de la Argentina, una Argentina muy heterogénea, y que cada provincia, más grande, más chiquita, tenemos 3 senadores, 3 representantes en el Senado, va a tener un problema. Por eso yo creo que es fundamental el diálogo y también el rol de Franco, que es garante del federalismo. Está Lombardi con nosotros también, Hernán Lombardi, diputado del PRO, entiendo que va a ser uno de los miembros de la comisión bicameral de DNU, que todavía no se conformó, ¿no? El DNU era urgente, pero la comisión bicameral todavía sigue sin conformarse. ¿Hay sensatez, hay humildad en el gobierno según su mirada? Lombardi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo antes que nada, tomando un poco lo que dice Nacho, el tema federal es clave. El tema federal es clave. Dicho que el tema federal es clave, no perdamos de vista, por favor, la gravedad de la crisis. La Argentina ya está, ya chocó contra una pared de acero. Tenés más del 30% de aumento en alimentos en diciembre. Obviamente no le vas a echar la culpa al nuevo presidente. Eso es el arrastre de lo que viene. Y lo que viene en enero, y lo que viene en febrero, y lo que viene en marzo, y lo que viene en abril. Entonces, tenemos que actuar sabiendo permanentemente en cada conversación que estamos frente a esta gravedad de la crisis. ¿Qué significa que vos tengas una crisis tan grave? Bueno, significa obviamente que el gobierno necesita algo que siempre dijimos, que el cambio necesita velocidad, que necesita profundidad y que necesita nitidez. Por supuesto que la velocidad implica riesgos. No implica riesgos. No es lo mismo doblar una curva
a 60 kilómetros por hora que a 200 kilómetros por hora. No es lo mismo. Ahora, la velocidad es imprescindible. ¿Nos damos cuenta frente a qué estamos parados? Pero, yo creo que el gran desafío del presidente Milei es evitar la hipercrisis. Cuando uno mira ahora y dice, ya estamos. No, las hipercrisis puede ser todavía mucho peor de lo que estamos. Entonces, como siempre hay que separar lo principal de lo accesorio. Lo principal es evitar la hipercrisis. Desde ese punto de vista, la velocidad es clave. pero la hipercrisis se refiere a la hiperinflación. Sí, por supuesto. Hace 10 años que estamos en esta inflación, muchachos. ¿De qué estamos hablando? No, pero puede ser... No, pero pongámoslo como un parámetro. Puede ser mucho más grave todavía. Hace 10 años que hay esta inflación en este país. Pero, hace 14 años que no crecemos. Hace 10 años que tenemos un 50% de trabajadores no registrados. Estamos de acuerdo, pero un no... 40% de pobres que está ahí. Todos sabemos que no es lo mismo una inflación del 6% mensual que una inflación del 30%. Está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con el juicio por jurado, la toga? Bueno, la reforma, la reforma electoral. La reforma electoral, digo, eso acá, no tiene una urgencia. Lo que el gobierno envió al Congreso son dos instrumentos absolutamente diferentes. Sí. Que uno es un decreto de necesidad de urgencia. Pero esto no. Pero estas cosas que mencionamos están en la ley. Son dos elementos diferentes. ¿Sí? Uno es un DNU y otro es una ley ómnibus. Sí. El DNU, como tal, como marca la Constitución, se vota in totum. Por sí los clubes. o por no. Sí, que tiene los DNU tiene los clubes. Sí. Se vota por sí o por no. Pero terminemos la idea. Se vota por sí o por no. En este sentido, mañana entiendo que mañana vence el plazo para enviar al DNU al Congreso. Después la comisión bicameral que yo integro tiene que expedirse, son 8 diputados y 8 senadores. Pero no está integrada formalmente todavía. ¿Cómo? La comisión todavía no se integró formalmente. No, porque todavía falta integrar en diputados la oposición. La oposición principal, que hay una discusión en cuanto al cálculo de las proporciones, si son 3 o 4. Okay. Ahora, dicho eso, obviamente tienes que ponerte manos a la obra rápidamente. Por supuesto, y le doy ahí el argumento de Graciela, es no todos los elementos requieren necesidad de urgencia. Eso es cierto. Ahora, también es cierto que la velocidad del cambio... Yo voy a poner un efecto para mí central. El cambio no solo es económico, sino que es cultural. Si hemos llegado a donde llegamos, es porque hemos tenido conductas excesivamente regulatorias, hemos trabado con un crecimiento del Estado durante el kirchnerismo a más del doble, del 21% del Producto Bruto a más del 40% en 20 años. Hemos hecho realmente una catástrofe. ¿Cómo? Entonces, tomando ese argumento, el cambio no solo es económico, sino también tenés que remover las bases mismas de la cultura, de la cultura como convivimos los argentinos. Después podés decirme, no, este es un tema colateral, este no es un tema colateral, y yo, por supuesto, estás abierto a discutirlo. Ahora, respecto a la técnica legislativa, el DNU es por sí o por no. Ahora, la ley, por supuesto, la ley seguirá la trayectoria de cualquier ley. Puede modificarse los artículos, puede separarse en varias leyes. El gobierno, por supuesto. ¿Cuál sería la posición de este gobierno o de cualquier gobierno? Sí. Vótemela así como la mandé, porque por algo la mandé así. Obvio. Y después están las conversaciones con las que tuvo el gobernador de Chubut y le pregunto de Mar del Plata. A usted, que no es de la Libertad Avanza, pero bueno, es del PRO, entre los que apoyan explícitamente al gobierno. Sí. En sus conversaciones con el presidente de la Cámara, ¿le está pidiendo que voten todo? ¿El gobierno lo pone como una prioridad, que sea un todo, la votación? El gobierno siempre va a buscar eso y nosotros vamos a buscar. Por un lado, yo soy de los que opina que el DNU hay que votarlo lo más rápidamente posible y darle al presidente estas herramientas y apoyarlo. Yo pienso eso y puedo tener alguna diferencia, pero veo la necesidad y la urgencia. No tengo dudas de la necesidad y la urgencia. ¿Saben cuánto tardó? Sale mañana un artículo en la revista La Ley. ¿Sabes cuánto es el promedio del tratamiento de una ley en la Argentina del 99 de la fecha? Desde que se presenta hasta que sale, 1 año y 2 meses. Obviamente, la necesidad y la urgencia de algunos temas es imprescindible. 1 año y 2 meses, ¿eh? Pero no es así. Estás tratando de justificar lo injustificable y lo que ya la justicia te dijo que no es urgencia. O sea, vos ya tenés 2 fallos que te están diciendo... A ver, vos tenés que respetar la Constitución. Sí. Empecemos por ahí, no porque hay que hacer un cambio cultural. Vos sos el presidente de una república, no sos el monarca de una republiqueta. Pero los decretos de necesidad de urgencia están dentro de la Constitución. Vos sos el presidente de una república. Están dentro de la Constitución del 94. Existen los 3 poderes y hay una Constitución que tuvo reformas.
Sí. Es una constitución que efectivamente, como dice el presidente Milei, de 1853. Bueno, que el presidente Milei se entere que esa constitución, que era libertaria, porque en el siglo XVII lo que se buscaba era la libertad, después la humanidad fue avanzando y fue incorporando derechos. Entonces incorporó derechos sociales en el siglo XIX, en el siglo XX incorporó los derechos de tercera generación. Esos derechos son los que se están obviando en las medidas que se toman. Y por eso la gente les reclama. Eso es una opinión. Si estoy de acuerdo, yo la respeto. Esa idea de que hay que cambiar todo ya, rápido, plan primavera, plan austral, mirá dónde fueron a parar. Bueno, yo digo lo que hay que hacer es que el presidente Milei vuelva a su discurso original, el paso a paso. No me acuerdo cómo se llamaba el director técnico que lo pregonaba. Merlo. Pero durante la campaña él se jactaba de... era el paso a paso. Y que ponga lo prioritario adelante, porque si no yo mucho me temo que cuando yo digo esto enfáticamente y parecería que estoy en contra de que se modifiquen las cosas... Nadie quiere tergiversar las palabras en realidad lo que quiero es que haya sensatez. Pero yo diría lo siguiente. Y me parece que es lo que les está reclamando la mayoría de las personas sensatas que les están diciendo dónde está la urgencia. Respecto a la Constitución. La Constitución dice que el presidente legisla solamente en caso de necesidad y urgencia. Nosotros creemos... Mientras el Parlamento funcione, no hay necesidad y urgencia. Por más que el Parlamento tarde un montón. Yo pienso... No. Y bueno, yo pienso otra cosa. Que los clubes se privaticen no es una urgencia. Es un ejemplo. Yo pienso otra cosa. Yo creo que la Argentina está... evidentemente en una urgencia tremenda. Basta ver la cantidad de niños pobres, por decir un parámetro que se me ocurre, la inflación desatada. Estamos, creo que claramente, configura los causales de necesidad de urgencia. Segundo, la Constitución del 94 prevé ese elemento. Los constituyentes previeron el decreto de necesidad de urgencia. No es que vino alguien... Las leyes las leen los que saben. Cuando las leen los que no saben, se cometen estos errores. Se intenta justificar lo injustificable. Yo creo que... Es claro lo que es una necesidad y una urgencia para aquellos que profesamos la profesión de abogado. Yo creo que entonces, con ese criterio solamente podrían gobernar los abogados. A mí me parece que, por ejemplo, los ingenieros, algún aporte hacemos a la sociedad. Para eso están las especialidades. Vos fíjate que el tema de la pesca no es un tema de abogado, es un tema de personas que sepan de pesca. Torres quiere decir algo. Y hay un tema que para mí es clave más allá de la técnica legislativa. Yo fui 2 años diputado, 2 años senador, y no hay nada más frustrante que ver que una idea en la cual coincidimos todos, por ejemplo, la ley de trazabilidad en la pesca, que hubiese sido excelente contar con esa herramienta, la presentó el Frente de Todos y en espejo la presentamos nosotros. Sí. No se pudo generar un dictamen unificado. 2 proyectos iguales. Entonces, creo que todos tienen un poco de razón. Se hizo no, porque si no la presidenta de la comisión te acogota. Se hizo... Diputado, perdón, sí, yo estaba hablando del Senado. El Senado, no. Nosotros tuvimos el dictamen. Sí, pero no se votó. Y tuvimos una sesión, fue bochornoso. Tuvimos una sesión en la cual pusimos el tema en tratamiento. Y cuando le tocó venir al tema en tratamiento, empezaron a levantarse los lobistas e irse de la sesión. Nos dejaron sin quórum. Hoy veía el debate. Sí. Hoy veía el debate. Y el debate siempre se torna inconducente cuando, en vez de ir a lo importante, que desde el sentido común yo te puedo asegurar que los 3 que estamos acá pensamos exactamente igual y queremos que al gobierno le vaya bien, si no, la dirigencia no tiene la capacidad de sortear esos fanatismos o esos dogmas, y hablo de oficialismo y oposición, la sociedad no resiste otra frustración. O sea, si este gobierno no puede avanzar en los primeros meses y no puede mostrar resultados rápidos, ya no hay más veranito, luna de miel. Pero, Torres... Eso es lo peligroso. Porque los escuchaba a los 3 y pensaba, a veces las cosas son mucho más simples, ¿no? Más temprano hablábamos de la cuestión de los jubilados. Hoy estaba en la verdulería, me agarró el brazo una señora y me dijo, hablen de nosotros, de los jubilados, porque nadie habla, nadie nos va a resolver. Y ahí le pregunto quizás a Lombardi, o de la velocidad de los cambios. Lo que dice el proyecto de ley es que se elimina la ley como está, la de movilidad jubilatoria, la fórmula, pero no hay una propuesta de una fórmula nueva. ¿Por qué le votaría, no, pero en serio se lo pregunto, ¿por qué le votaría los opositores
al gobierno un cheque en blanco respecto de la fórmula ahí jubilatoria. justo- Digo, pero- y yo me pongo en el lugar del jubilado, ¿por qué otra vez tengo que confiar? Si siempre, sistemáticamente, los han arruinado. Digo, me acuerdo cuando Alberto Fernández vino a dar de baja la ley de fórmula jubilatoria que tenía el gobierno de Mauricio Macri porque los iba a ayudar. Solo lo que puede hacer es aplanar la pirámide. Y digo, No ese solo es aplanar. dato, no es opinión. ¿Por qué lo volverían a hacer? Pero ahí está. ¿Por qué hay que No, ¿por qué hay que confiar? Pero nosotros estamos dispuestos, ayer tuvimos reunión de bloque, tenemos que discutir eso. A ver, durante el gobierno de Pero Alberto no es la Fernández, propuesta de la ley ómnibus. ¿Sabe qué discutir pasa? estoy eso. diciendo justamente que la ley admite, el decreto no. Entonces usted, ¿el PRO no lo va a acompañar a eso? La ley estamos discutiendo una fórmula que efectivamente, o una forma que efectivamente no destruya más a las jubilaciones, que voy a ser claro. Pero le pido por favor precisión en la respuesta, porque hay mucha dijo gente en casa que nos está escuchando que quiere retroceder. saber si el PRO va a apoyar o no va a apoyar la eliminación de la fórmula jubilatoria. La eliminación de la fórmula jubilatoria, una cosa es la eliminación. Esta fórmula Lo que jubilatoria. propone la ley ómnibus. ¿Puedo terminar? Sí, pero porque No, pero si no, No me me dejas como- terminar, habla sola. no, pero no La lo que eliminación de confunda. la fórmula jubilatoria le trajo a los jubilados argentinos que perdieron el 21% de sus ingresos. Es lo que acabo de contar. Así que entonces hay que esa fórmula Pero es jubilatoria. lo que acabo de contar, hay que- Lombardi, Nosotros lo que creemos acabo de contar. Sí. Nosotros creemos que hay que eliminar esa fórmula jubilatoria y hay que buscar una forma, y estamos estudiándola con profundidad, que los jubilados no deterioren más su ingreso y que mantengan a futuro la posibilidad de ir levantando. Eso es justamente lo que Está bien, estamos pero estudiando. Maru lo que pregunta- Es un tema enormemente complejo. Sí, pero perdón, porque Maru lo que Sí. pregunta es muy específico. La ley no prevé una fórmula nueva. La ley lo que dice es cheque en blanco, lo decidimos Bueno, nosotros. nosotros estamos Ustedes eso no lo van a nosotros negar. estamos Exacto, para hacer la cosa. nosotros Ustedes estamos, eso no lo nosotros van a estamos apoyar. discutiendo una propuesta alternativa. Perfecto. Torres. Es importante eso, Siempre- digo. No, es claro, importante porque es una históricamente. noticia que el PRO no vaya a acompañar Maru. esa modificación. El Estado siempre fue muy ingrato con los jubilados porque el jubilado no te va a pedrar el Congreso, no te va a prender fuego la Casa de Gobierno. La suspensión de la movilidad jubilatoria es peligroso cuando no hay un plan de contingencia, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que planean duplicarla. El jubilado es el sector más vulnerable que tiene que cubrir medicamentos que duplican los Que precios. ya es pobre, Que Torres, tiene- que ya no le alcanza. Por eso, si lo único que se propone es la suspensión de la movilidad jubilatoria, Es lo que mis se propone. representantes que tenemos del PRO, del radicalismo, del peronismo, ninguno lo va a votar. ¿Por qué? Porque a mí me hubiese gustado también que haya otros gestos, que de una vez por todas los jueces paguen ganancia, por ejemplo. Ahí sí, ajustamos a la casta Bueno, judicial. perdón, esa es una modificación que se incluyó durante el gobierno del PRO, que los jueces, los que asumen, ¿no? Pagan ganancias, Pagan los nuevos, ¿no? Los nuevos. Sí. Pagan los nuevos. Los nuevos. Los nuevos. Sí, los Quedan nuevos. cada vez Y los menos viejos- viejos. Pero es que yo lo que digo es, había una fórmula, digo, si se hubiera mantenido la fórmula que se hizo durante el gobierno de Macri, los jubilados hubiera estado mejor porque hubiera acompañado la No, inflación. eso Pero oye, sin duda. A tiro de decreto no tenés Pero- ninguna previsibilidad. Está bien, pero lo que yo quiero No, lo decir que es que pasa es cuando lo se siguiente, suspendió... No, pero perdóname. Graciela, cuando se suspendió, porque me lo acuerdo, cuando se suspendió esa fórmula, el mismo la discurso promesa era el mismo sí, discurso que ahora. Obvio. Y los jubilados terminaron No, perdiendo. porque Digamos, puso razón. yo creo que tenemos que decir la verdad. Uno de los grandes problemas que tiene la caja del Estado es el es eso. sistema previsional. Y bueno, claro. Entonces los gobiernos vienen, agarran la caja previsional y dicen cómo lo arreglo. Para colmo de males, en todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, lo primero que te meten es que tenemos que resolver el tema previsional porque es el agujero que tenemos. Entonces, es muy peligroso darle la facultad Eso iba a a decir. que el Poder Ejecutivo lo arregle. Gracias a Dios, la Corte tiene dicho Sí. que el salario de los jubilados está absolutamente vinculado a la movilidad. Lo tiene dicho en infinidad de Sí, fallos. es cierto. Con lo cual, lo que va a ocurrir si le llegan a dar la facultad para que Milei arregle el presidente Milei, perdón, arregle la fórmula, lo más probable es que otra vez llenemos de juicios de los jubilados tratando de que le movilicen la fórmula. Pero ahí, Graciela, perdón. El problema es serio, porque Pero, es un y ahí problema... la política no podría dar, porque digo, también un es cierto problema que la serio. gente cuando Milei, el presidente hablaba de la casta en la campaña, todos coincidíamos Mira, mi con que compañero- estaba la gente que hace la política y el resto de los... ¿No sería una oportunidad para demostrar y hacer, Sí. discutir una fórmula en serio No, pero- que reconozca el laburo No, de toda esa pero gente que aportó? tomando lo que decía Nacho, Sí. obviamente la injusticia que hacemos con los jubilados es brutal, entonces eso tiene que ser reparado. Ahora, el problema que tenés, cuando vos tenés una inflación creciente, como la que es previsible en los próximos meses, como la fórmula mira para atrás, Sí. todavía
podés seguir haciendo retroceder. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta fórmula es horrible. Bueno, pero por eso te digo, Pero es un tema técnico, hay coincido con Graciela. Nosotros en el año 2001 hicimos una presentación desde el Ministerio de Trabajo porque ya se preveía el tremendo problema que tenía el Estado argentino en materia de seguridad social. Sí, y tenemos que ponerlo en ese contexto, porque si no estamos mintiéndole a la gente. Sin duda. ¿Entendés? Entonces, es muy difícil solucionar el tema. En ese momento nosotros hablábamos de las 3 columnas de la previsión social y hablábamos de un sistema público, de un sistema privado y de un sistema, digamos, de pensiones, etcétera. Hay que pensar algo mucho más importante que cómo se trata la fórmula, porque además la fórmula tiene una característica. No te la puede resolver ni un contador, ni un economista. Hay una especificidad en la profesión que te resuelve la fórmula jubilatoria. Y los diputados, que yo sepa, nunca tuvieron esa especificidad. No, pero a mí, yo lo que le pregunto a Lombardi específicamente es, ¿qué está buscando el gobierno? Porque esto es claro, o sea, es un problema claro. La jubilación todo el mundo sabe, asume, es tu problema, tu agujero fiscal más grande. Sí. Era obvio que iban a poner mano ahí, pero no pusieron mano, no llevaron una propuesta. Dijeron, termino con la fórmula que está, dame a mí que yo decido. Evidentemente, ¿qué está buscando el gobierno? Evidentemente, si vos dejaras la fórmula actual, se va a seguir deteriorando la jubilación. ¿Ellos estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Vos dejás la fórmula de Alberto Fernández, estamos se sigue deteriorando la jubilación. Perdón, pero déjeme insistir con esto. Sí, y lo contamos cuando Alberto Fernández lo hizo. Dijimos, esto va a perjudicar a los argentinos, a los jubilados. No quisiera recordar las 14 toneladas de piedras y todo lo que... Pero digo, porque es importante, porque si no parece que uno lo dice ahora cuando ya pasó. Lo dijimos me acuerdo perfectamente. Lo dijimos cuando sucedió porque era... La duda es lo mismo que quieren hacer ahora? Pero en este momento, por supuesto que ahora ni siquiera sabemos. Pero es que no lo sabemos, claro. En este momento, eso es justamente lo que vas a tener que buscar, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen ustedes, un acuerdo. Porque esto es largo plazo, además tiene que ver con otros factores, como es que se ha estirado la esperanza de vida de la gente, tiene que ver con muchos factores. Ahí lo que dijo Graciela, entonces, un acuerdo político sobre qué hacemos con nuestros jubilados, que son nuestros abuelos, nuestros padres en mi caso, buscar un acuerdo de largo plazo. ¿Por qué cree que el gobierno no lo propuso? Claro, ¿por qué cree que el gobierno...? Porque todavía está, ¿sabes qué pasa? Porque asumió hace 20 días. Está bien, pero ya pidió derogar esa fórmula. Va a usar. Pero eso necesitas una cuestión que si la seguís manteniendo, de hecho, vuelvo a decírtelo, si no la derogás, siguen retrocediendo los jubilados. Ingresan al sueldo. Eso está clarísimo. Está bien, pará. Bueno, está bien. Porque si yo tengo el cheque en blanco, soy el gobierno, yo derogo esa fórmula y tengo el cheque en blanco, puedo hacer una fórmula que sea peor también. Esa fórmula se derogó antes que asuma quien está al frente de ANSES. Algo parecido a lo que pasó con pesca. La discusión previsional es una discusión incómoda, que en todos los países donde se dio, el ejemplo de Francia para mí es paradigmático. Acá hay que darla, y hay que darla con responsabilidad, desde el oficialismo, desde la oposición, hay que discutir la edad jubilatoria. Totalmente de acuerdo. Pero hay que hacerlo con un sustento técnico que para mí no es, bueno, juntémonos 4 o 5 legisladores. Pero tiene que ser quien está al frente de ANSES. Ponele que lo votan, se deroga esta fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Y cuál es el gobierno? O sea, nadie sabe cuál va a ser. Mientras tanto, el jubilado... No quiero adelantar las posiciones generales porque pero una posición podría ser, señores, en el mientras tanto se busque la solución, no se puede retroceder frente a la inflación. Ah, perfecto. Ahí está. Okay. Ahí entiendo. Ojo, quiero decirlo claramente. Eso no es la solución definitiva. No, pero mientras tanto, decís, no se puede perder frente a la inflación. Entonces ya empezás a ponerle límites a ese problema. Está perfecto y es claro porque, digo, si no es otra vez pedirle al jubilado otro voto de confianza que yo soy, o sea, dice, ¿por qué otra vez voy a confiar en que esta vez lo van a hacer bien? Porque esta vez le va a importar el jubilado. Cuando además sabemos que el sistema previsional está en crisis en el mundo, en parte por lo que usted dice de la esperanza de vida, pero en la Argentina también, porque aporta muy poca gente. Por el trabajo en blanco, esa es la verdad. Lo sabemos. Y por muchos regímenes especiales también que se votan por demagogia y pasan y no hay ningún tipo de sustento técnico. Sí, también, pero cuando decimos que tenemos el 50% de la economía en negro, eso también quiere decir que hay un 50% de trabajadores que no aportan. Después se abre una moratoria que yo desde el lado del trabajador lo entiendo, porque el laburante laburó, pero por ahí no le hicieron los aportes o no. Entonces tiene derecho a una jubilación, digo, en el sentido que pero no aportó al sistema. Y el sistema,
se maneja con plata. Si no tenés los fondos no puedes pagar. Entonces digo, por supuesto que es complejo. Lo que digo es, el proyecto o lo que dice la ley ómnibus es deróguese lo que está. Ajá. ¿Y cómo sigue? Ah, bueno, después vemos. Y eso es complejo. Por en eso la te digo, estamos justamente conversando en este Perfecto. punto. Por eso como te diría, como un punto absolutamente central de lo que se está hablando. ¿Y el gobierno qué respuesta tiene frente? No sé. Nosotros acompañamos al gobierno. Torres, el impuesto a las ganancias, que fue uno de los temas de Mar, tiene una información muy entretenida sobre el chat que armaron todos los gobernadores de la Argentina, creo que por primera vez, básicamente a partir del impuesto a las ganancias, que lo voy a contar ahora, pero digamos, no está en lo que mandó el gobierno, en la ley ómnibus, no está... Vamos a armar otra mesa de diálogo. ¿Cuántas mesas? ¿Cómo era? Para que un problema no se resuelva, armemos una comisión. Sí. ¿Algo así era? No, nosotros tenemos una propuesta concreta que es más profunda. Creemos que hay que descentralizar las arcas. El presidente Milei dijo claramente en la reunión con todos los gobernadores, Sí. la discusión de la coparticipación hay que darla. Hay un mandato constitucional que se incumple. Es una discusión larga, pero hay muchas herramientas también en este proceso para poder descentralizar los últimos impuestos. Todos los recauda íntegramente el gobierno nacional. Tenemos una matriz fiscal regresiva, distorsiva, pero profundamente centralista. Nosotros no planteamos retrotraer la medida de ganancias. Nosotros lo que planteamos es compensarla a través de un tributo, en este caso, que es el impuesto al cheque, y entre otras propuestas Eso ya le también dijeron que no. ¿Ya le dijeron que no? Pero No, esto Caputo, cambia todo el tiempo. el ministro de Economía, con el impuesto al cheque está negado a escalas planetarias. ahí, no sé qué tendrían que hacer nosotros estamos para... trabajando en distintas propuestas Sí. para incluso, ser funcionales, si se quiere, al equilibrio fiscal que quiere el gobierno nacional, ser responsables también fiscalmente, pero que el Tesoro Nacional descentralice algunos tributos que permita compensar, aunque no sea en su totalidad, pero por lo menos en parte. Porque conceptualmente estamos todos de acuerdo que el salario no es ganancia, también te genera circulante y en provincias como la mía más, pero me parece que la discusión es más de fondo y el gobierno, por lo menos, insisto, el ala que más diálogo tenemos, está de acuerdo en avanzar en esas discusiones. Les agradecemos muchísimo. A Torres le pedimos que se quede porque hay que contar la historia del chat, pero a Lombardi y a Graciela Camaño vienen momentos de muchísimo debate. Hay temas medulares para la Argentina que están en discusión y que tienen que ser conversados.